Y para hacer un seguimiento de la operación Cambio Desligo, la operación que busca a más de 54 personas con orden de captura internacional, hacemos un contacto vía llamada de audio a Leonardo Coutinho. Él es periodista y editor de la revista Bella de Brasil, quien ahora está desde Washington comunicándose con nosotros. Leonardo, muy buenos días. Esta operación que ayer se lanzaba por parte de la Justicia y la Policía Federal brasileña busca a quien sería el cerebro de un esquema de lavado de dinero de más de 1.600 millones de dólares. ¿Qué sabes de este esquema? Hiciste una investigación durante años del caso Lava-Jato. ¿Podés contarnos, por favor? Hola, buenos días a todos ustedes. Sí, ayer se pasó un hecho muy importante en caso de Lava-Jato porque muestra un cambio en la investigación, un cambio más profundo que va desde allá de la corrupción y llegue a una poderosa máquina de lavado de dinero que tiene conexiones con tu país, ¿no? Y la conexión se llama Dario Messer. Dario es el dolero más antiguo en actividad en Brasil y el más importante, más grande. El nombre de Dario está metido en casi todos los esquemas de corrupción grandes conocidos en la última década, en los últimos 20 años más o menos. Y el poder de Dario es es el tipo que hacía el lavado de dinero en una escala casi industrial, casi estatal. Y el nombre de Dario apunta para valores astronómicos, como este que hemos citado, que Dario hacía desde Brasil, Uruguay y Paraguay. Lo que se sabe hasta ahora es que Dario era como un gran banco, un dolero de los doleros, y actuaba por ejemplo, hay un escándalo de corrupción muy famoso en Brasil, que fue el primer gobierno Lula, llamado Mensalão. Sí. Mensalão, que era un servicio un trabajo de compra de apoyo en el Congreso. Dario Messer era el tipo que manejaba esa plata. O sea, Dario Messer tiene grande poder para manejar plata para partidos políticos, para políticos y todo. Y el Paraguay, Dario Messer, es un tipo muy influyente, ¿no? Entonces eso llama la atención por el poder que Dario tiene junto a las autoridades de tu país. Ahora, ayer justamente lo comparábamos a Dario Messer después de ver este manual que presentaba el Ministerio Público Federal, un documento de casi 420 y tantas páginas. Lo comparábamos a Dario Messer con una especie de banco central de un esquema totalmente paralelo que hacía transacciones en dólares y reales en distintos puntos del mundo. ¿Cómo puede ser que Dario Messer, investigado ya desde finales de los 80 hasta este momento, no haya sido, digamos, capturado por la justicia brasileña? ¿Qué tipo de poder manejaba Dario Messer? Mira, hay que pensar que en los últimos años, Lava Jato es el escándalo más famoso en escala global, pero Brasil ha pasado varios años sobre efecto de varios escándalos de corrupción. Y este escándalo de corrupción fueron se tornando más sofisticados, el esquema de lavado, el esquema de crimen se quedaron más sofisticados, pero gracias a Dios las investigaciones también. Entonces se pasó un cambio en la forma de hacer la investigación de estos crímenes, y el Brasil hoy día tiene más herramientas para buscar las pruebas y llegar más cerca de este tipo. Por ejemplo, dos otros escándalos más antiguos, que fue Banestado y Farol de la Colina, que son nombres de las operaciones muy importantes para Paraguay, porque las redes de lavado se daban en la ciudad de Foz de Iguazú y Ciudad del Este en Paraguay. Foz de Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay. O sea, mostraba que mostraba también una conexión geográfica entre nuestros países, ¿no? Para esta actividad criminal. Entonces, ¿qué hacía Dario? Dario manejaba mucha plata, tenía mucha influencia en la política. Y Dario se huyó de Brasil, ¿no? Vivía en Paraguay, tenía la ciudadanía paraguaya,
y vivía allí impunemente. Y también hacía mucha operación en Brasil todavía, hasta ahora. Hasta ahora, entonces, pero gracias a un acuerdo de colaboración, una exfuncionaria de Dario presentó a la Policía Federal de Brasil y la Fiscalía todas las pruebas, o sea, apuntes donde estaban las cuentas, toda la información, y es una prueba demolidora, o sea, Dario no tiene más escapatoria. Este documento que usted citaba, que tiene casi 500 páginas, cuando uno mira, ve que toda la descripción de una estructura criminal muy sofisticada y muy amplia. Basta pensar que Dario tenía formalmente en las manos un banco. Empezó un banco en Antigua donde hacía todos los pagos. O sea, se cambió en un criminal en una escala impresionante. Ayer veíamos en archivo una nota que le hacían al presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes, en el año 2010, y justamente mencionaba que él estaba al tanto de la investigación que le habían seguido a Darío Messer y a su esposa, Rosane, por el caso del banco que tenían, el banco offshore en el cual hacían estas transacciones. Aún así, él lo define como su hermano de alma y Darío Messer obtuvo la ciudadanía paraguaya hace unos años nada más. Se cree incluso que fija residencia en uno de los country clubs más famosos y más lujosos de Ciudad del Este. Hay conexiones políticas que vinculan a Darío Messer con otros políticos a nivel de la región, además del presidente de la República del Paraguay. Mira, hay informaciones muy claras, muy fuertes de las operaciones de Darío Messer con políticos de Brasil, sobre todo del Partido de los Trabajadores, que es el partido del expresidente Dilma, expresidente Lula, y también con el actual MDB, que es el partido más grande de Brasil. No hay todavía conexiones comprobadas o indicadas de Darío Messer con políticos de otros países. Pero llama mucho la atención y muestra mucho la fragilidad de nuestras democracias, de nuestra zona, que es esto, ¿no? Se piensa que es un tipo que ya fue imputado en Brasil, por ejemplo, en por lo menos 5 operaciones de la Policía Federal, 5 operaciones de crimen de lavado de dinero en escala astronómica, y cada vez de escándalo para escándalo los volúmenes de dinero involucrados son cada vez más grandes y el tipo sigue teniendo influencia y gozando de prestigio junto a los niveles más altos de gobierno en nuestra región. Sí, sobre todo de Paraguay. Incluso lo veíamos a Darío Messer y saltaba aquí el nombre de Darío Messer con el presidente Horacio Cartes en una delegación que había visitado, una delegación oficial que visitaba Israel, y hay publicaciones que lo vinculan a Darío Messer con políticos de este país, con políticos y principales figuras de Israel, pero bueno, es algo que se tiene que investigar todavía. Este esquema montado por Messer como cerebro, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público Federal, funcionaba como un banco, nos decías. ¿Cómo lograron tener ese volumen de 1.600 millones de dólares y operar en tantos países? Sí, yo puedo explicar. Voy a empezar primero hablando de Darío con Israel, ¿no? Darío es judío. Y Darío no es el primero dolero o cambista, como se llama en algunos países de lengua española, de la familia. El papá de Darío ya hacía este trabajo para toda la élite de Brasil, para hacer flujo de dinero y todo más. Entonces, ellos te conocían, todos los políticos, mucha gente importante que hacía el lavado. Y este lavado es la base de todo este valor, esta fortuna. Perdón, que Darío manejaba. Leonardo, perdón. ¿Y cómo hacían? El papá de Darío, Mortko Messer, ya se dedicaba como doleiro a hacer lavado de activos. Exacto. Muy conocido en Brasil. Es uno de los pioneros. Correcto, sigamos. Me estabas explicando. Entonces, ¿cómo es el origen de este dinero? La investigación Lava Jato llegó a comprobación de cuál es el origen. Por ejemplo, la plata originada el dinero, toda la plata originada de la corrupción fuera de Brasil, necesitaban llegar en Brasil por canales no oficiales.
por medios no oficiales, o sea, fuera del sistema bancario oficial. Entonces, ¿cómo hacían la Odebrecht, por ejemplo, que era el cliente, tal vez el cliente más grande de la operación de Darío? Odebrecht decía, yo necesito internalizar una cantidad de plata como 10.000 millones, por ejemplo, de dólares. Entonces hacía esto poco a poco, pero ¿cómo hacía esto? Darío lograba los valores correspondientes en reales, que es la moneda de Brasil, Sí. en reales y en el mercado, con estas personas que necesitaban enviar para fuera de Brasil los dólares. Sí. Los dólares. Entonces Darío utilizaba estos reales para los intereses de Odebrecht, y los valores equivalentes de Odebrecht que estaban fuera hacían las transferencias. O sea, no había un flujo real de dinero. El dólar no salía de Brasil, perdón, los reales no salían de Brasil y el dólar no llegaba. O sea, transitaban como en dos mundos paralelos, y el Darío Messer era el punto de contacto entre estas realidades. O sea, los dólares que necesitaban ser cambiados en reales era cambiado por Darío Messer. Y al fin tenía miles y miles de clientes entre empresas, políticos y criminales, perdón, y criminales que hacían su operación por intermedio de Darío Messer. Y usted cita una cosa muy importante, que es que el hecho de Darío Messer a haber una investigación sobre las conexiones de Darío con Medio Oriente. Hay investigaciones muy serias y muy fuertes sobre redes de lavado en esta zona entre Brasil y Paraguay, que son utilizadas, por ejemplo, por grupos extremistas islámicos como Hezbollah. Entonces, y la investigación todavía no apareció esto, pero hay que mirar porque estos canales de lavado son tan gigantescos que pueden tener plata de crímenes más complejos y peligrosos como el terrorismo, por ejemplo. Nos llama mucho la atención el hecho de que hayas mencionado a Mortko Messer, padre de Darío Messer, como uno de los primeros doleiros o una de las primeras personas que se haya dedicado al tema del lavado de activos con sectores políticos y empresariales de Brasil, porque el presidente de la República, Horacio Cartes, en un discurso cuando le entregaban el premio Shalom desde el Congreso Judío Latinoamericano, prácticamente rompía en llanto al recordar a Mortko Messer como su padre y, por supuesto, a Darío Messer como su hermano del alma. ¿Mortko Messer fue investigado alguna vez por la justicia brasileña? Sí, fue investigado, y esta información que yo hablo del papá de Darío Messer no es una primicia, no es una afirmación mía, es un hecho conocido en todos los medios periodísticos y policiales. Leonardo, estás en los Estados Unidos, sos editor de la revista Bella, incluso estuviste ante una comisión especial del Congreso estadounidense hablando de estos esquemas de corrupción y lavado de dinero que a veces se utilizan como financiación para el terrorismo. Contanos algo de eso. Sí, claro. Mira, nuestra zona, yo como brasileño, estaba en Brasil hasta el año pasado, he trabajado mucho cerca del tema de la Triple Frontera. La Triple Frontera empezaron a mirar muy de cerca después de los hechos de 11 de septiembre. Entonces, que llegó a sanciones de varios ciudadanos brasileños, de paraguayos, de origen libanesa, porque hacían lavado de dinero para el Hezbollah. Hay investigaciones fuertes y hoy día se vuelve a hacer de una forma muy fuerte, porque las vinculaciones entre estos grupos extremistas, el narcotráfico y la red de contrabando se tornaron muy fuertes y evidentes y comprobados. Entonces, si Lava Jato camina en dirección a Paraguay, camina en dirección a investigar sobre esto, es probable que empiece a surgir informaciones que ayuden a las autoridades de acá de Estados Unidos, por ejemplo, a encontrar las vinculaciones, el camino del dinero de estas importantes redes de lavado. Ahora, Leonardo, en Brasil hay vinculaciones y nexos muy conocidos ya con políticos involucrados en casos de corrupción y el lavallato, el lavado de dinero. En Uruguay ayer se realizaron 4 detenciones porque parte del sistema de compensación
de este esquema se hacía en Uruguay. ¿Qué sabes de Paraguay? ¿Hay vínculos con sectores políticos? ¿Hay empresarios involucrados en este esquema gigantesco de dinero? Mira, la caja de Pandora se llama Dario Messer para el tema de Paraguay, porque es la primera vez que se acerca tanto de ustedes, ¿no? O sea, ya teníamos la información, nosotros que le damos con la investigación, que había lavado en Paraguay, que había lavado a partir de Paraguay, pero hasta ahora no hay nombres. No hay nombres de empresarios y no hay nombres de políticos, lamentablemente para ustedes. Pero yo creo que ahora es importante que las fiscales de tu país puedan empezar una investigación a partir de los datos que se van a llegar de esta investigación de Dario Messer. Es todo muy nuevo, pero hace un año nosotros ya conocíamos que Dario Messer era la clave. El nombre, ¿por qué? Porque uno de los doleros más importantes de Lava Jato, hasta entonces, que se llama, Alberto Youssef. Alberto Youssef es de origen libanés, sí. Vivía en Paraná, cerca de la frontera con usted. Youssef está metido en los mismos escándalos de Dario Messer. Y todos ellos, Alberto Youssef hablaba que Messer era como el dolero más importante, el jefe de todos. Y ahora esta información está consolidada, está muy sólida y llegaron al punto de que ahora emitieron una orden de captura para Messer. Si Messer es arrestado en Brasil y Messer empieza a colaborar con la justicia de Brasil, como los otros criminales ya arrestados, es probable que Messer empiece a entregar los nombres de los políticos. Ojalá te pase esto, porque es una forma que yo deseo que Paraguay pueda experimentar lo que estamos haciendo en Brasil, que es llegar a políticos corruptos de varios partidos, de varias matrices culturales, de colores políticos. O sea, empezar una limpieza que hace muy bien para la democracia. Bueno, aquí en Paraguay el año pasado o antepasado se había descubierto también un esquema de mega lavado de dinero que involucraba a un empresario de la Triple Frontera en el lavado de más de 1.200 millones de dólares. Por eso ayer decíamos, a ver, si Dario Messer con un grupo de casi 50 doleiros hacían un esquema de lavado en 52 países para lavar 1.600 millones de dólares, aquí en Paraguay se descubrió un caso después de que supuestamente hayan lavado 1.200 millones de dólares. O sea, estamos prácticamente empatados con Brasil con una sola persona y no un esquema de 50 personas. Sí, claro, pero mira, yo voy a darte una información que todos los hechos de Lava Jato empezaron de cosas muy pequeñas, embora los valores de Messer no sean pequeños, pero las cosas empiezan de lo que se puede probar. Y después, mira, hay 54 doleros ahora. 1, 2, 3, 4, 20 doleros empiezan a hablar, a ofrecer colaboración. Estos números, hay una tendencia que estos números se queden mucho más grandes, que los tentáculos de esta corrupción puedan llegar mucho más lejos desde ahora. Bien, León, no tenga duda, perdón, que ese es apenas el inicio de un problema que va a se mostrar mucho más grande. Bien, esperemos que en algún momento la justicia pueda llegar hasta Dario Messer, porque aquí en Paraguay sucedió algo muy llamativo, Leonardo. El esquema, el operativo Cambio de Sligo se había iniciado ayer en Brasil y simultáneamente en Uruguay. Cuando aquí eran las 9 de la mañana y habían pasado 3 horas de que se inició el operativo, hicieron una conferencia de prensa en Brasil y ya hablaban de 3 detenidos en Uruguay. Sin embargo, aquí han pasado 26 horas para que recién tengamos orden de captura contra Dario Messer firmada por un juez. Tuvo todo el tiempo necesario si es que de alguna manera quería evadir la justicia a Dario Messer. Es muy raro esto. Este lapso de tiempo es fatal para una investigación. Pero se mira la orden de captura en Brasil, hablan de este riesgo que se pasaba para que Dario pueda huir. Entonces, pero es muy interesante. Esta es una cosa que hay que haber una investigación para saber por qué no fue hecho una cosa ya en coordinación con las autoridades de Paraguay. Esta información no es conocida todavía. ¿Qué riesgo mencionaban? ¿Mencionaban algún riesgo al avisar a autoridades de Paraguay de que Dario Messer pueda huir?
No, no hablaban sobre esto. Es que lamentablemente muchos criminales de mi país utilizan el Paraguay como puerta de salida para el mundo, ¿no? O sea, es estratégicamente, muchos de ellos utilizan el Paraguay por la facilidad que tiene para llegar al Paraguay, porque nosotros somos vecinos, somos de Sí. Mercosur, se puede ir y venir con tranquilidad. Se utiliza esta ruta para salir, porque hay muchos vuelos de Paraguay y todo. Entonces, como es conocido como una ruta de fuga y como Daron Messer tiene la ciudadanía paraguaya y está en Paraguay, la justicia habla en la orden de captura que había riesgo que Messer se huya, Ahora, algo más pero que... no hay Sí, ninguna citación sobre la autoridad. correcto. ¿Algo más que quieras agregar, Leonardo? No, solamente eso. Si tiene alguna duda más, por favor, puede preguntar. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable, Leonardo.